Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la meditación y predicación de la palabra del Señor de manera sencilla. Por supuesto que hoy vamos a continuar en una segunda parte con todo lo que tiene que ver con nuestra naturaleza divina. Porque es importante saber que nosotros estamos conformados por el espíritu, por el alma y por el cuerpo, porque de esa manera vamos a entender mucho mejor ese plan de salvación que el Señor ha diseñado desde los inicios de los tiempos y que aún está en marcha. Vamos a comenzar con Mateo 10:28. ¿Qué dice Mateo 10:28? Que es el que va a abrir esta disertación. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí tenemos la primera idea. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Acá el Señor Jesús deja claramente que el alma puede tener la posibilidad de salvación, puede optar a una vida eterna. Es decir, que no temamos a quien puede matar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es finito. Habíamos dicho que el cuerpo es polvo. En el espacio anterior realmente no habíamos hablado acerca de la eternidad del alma, sino de la eternidad del espíritu. El espíritu, al venir del Padre, como dice Eclesiastés 12:7, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bien, el Señor está diciendo que no temamos a quien puede matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Cuando el Señor asegura que el alma no pueden matar, es porque nuestra alma también es eterna o tiene esa cualidad de eternidad. Pero también habla que temamos más bien aquel que puede destruir el alma. O sea que sí hay alguien que puede destruir nuestra alma y el cuerpo en el infierno. Hay una especie de eternidad, pero de manera diferente a como el Señor lo está ofreciendo. El alma tiene la posibilidad, por lo que estamos viendo, de trascender ese valle de sombras del que habla el Salmo 23. Ese valle de sombras que si no es guiado por la vara y el callado de Dios para poder pasar a través de él, nosotros podríamos quedarnos atrapados en él dependiendo de si hemos querido salvar nuestra alma o hemos dejado que sea destruida por ese enemigo del que está advirtiendo Jesús en esta cita. El espíritu juega un rol muy importante en esta trilogía porque él es el que trata de mantener sometido al cuerpo para que tema a Dios. El temor a Dios, dice la palabra, es el principio de la sabiduría. Sabio es aquel hombre que teme al Señor. El principio de la sabiduría, de acuerdo a la palabra, está en el temor a Dios. Y el espíritu es el que somete al cuerpo a ese temor. Una vez sobrevenida la muerte física, donde el cuerpo muere y vuelve al polvo, el alma queda ¿dónde? La incógnita es ¿qué pasa con el alma? El espíritu vuelve al Padre que lo dio, pero ¿qué sucede con el alma? Entonces vamos a ir a este plan para poder entender el plan de salvación que el Señor ha diseñado. Y vamos a Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que también está aquí afirmando que el alma puede perderse o tener vida eterna. Nos damos cuenta de que el alma puede ser salvada o destruida. Vamos a Juan 12:47 y estamos volviendo a ver el propósito. Vamos a ir comprendiendo este propósito del plan de salvación. El Señor vino en carne para deshacer las obras del diablo. El Señor vino en carne para ofrecernos salvación. El Evangelio de Juan, en su capítulo 12, verso 47, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo. ¿A qué vino el Señor? Dice al final, sino a salvar al mundo. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús viene con un plan claramente marcado que es la salvación de las almas. Viene a salvar las almas que se habían perdido. Con estas dos citas bíblicas nosotros podemos darnos cuenta de que la salvación está a la mano de todas las almas. Todo aquel que quiera salvarse podrá hacerlo con el único requisito de creer en su corazón en Cristo Jesús. Pero es así de fácil que se puede salvar el alma. No vemos una continua batalla o lucha en el interior del hombre cuando vemos que
se debate entre hacer una cosa o hacer la otra. Vamos a Gálatas 5:17. El deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí vemos que la carne es opuesta al espíritu, y el espíritu es el que frena la carne. El espíritu es esta parte de la conciencia, esta parte que infunde el temor a Dios. No hagas esto porque te va a pasar esto, no hagas aquello porque eso no es prudente, esto te puede traer consecuencias negativas. Y esa lucha interior de que, bueno, pero es que me gusta, pero es que me agrada, pero es que me encantan los dulces, pero es que como me gusta comer, pero es que me gusta bailar, rumbear, ir a sitios donde se bebe alcohol, me encanta, es un vicio para mí esto que me amarra, que me esclaviza. Y vemos también otra cita, 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo lo podemos hacer. Nosotros en nuestro libre albedrío podemos elegir lo que queremos hacer. Si queremos fumar, si queremos beber, si queremos tener cualquier otro tipo de vicio. Hay vicios de toda naturaleza, y eso lo podemos también ver en la palabra, donde salen los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Están totalmente contrapuestos. ¿Por qué es importante que conozcamos que en el alma está el tomar la decisión de lo que se va a hacer con su eternidad o no? Si se pierde o se salva, si se condena o se justifica a través de creer en Jesús. Romanos 7:19. El mismo apóstol Pablo, el gran evangelista apóstol Pablo, dice, ratifica esta lucha que se da dentro del cuerpo humano, dentro de las personas que creemos en Cristo. Incluso una vez creyendo en Cristo, aún tenemos esta lucha en nuestro interior. Y dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Vamos también a Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Aquí es claro Pablo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí me están hablando de que el Espíritu, al sujetar a la carne, está dando la posibilidad al alma de salvarse. Pero si por el contrario vivimos conforme a los placeres de la carne, definitivamente vamos a morir. En Juan 3:19 lo dice Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El Señor sabía, nuestro Creador, el Padre sabía. Desde un principio conoció que nuestra carne era débil y era propensa al mal. Y es por eso que nosotros debemos luchar por esa promesa de salvación que el Señor nos está ofreciendo. En Génesis 6:3, si vamos al primer libro de la Biblia, que es el libro de los comienzos, Génesis, en el capítulo 6, en el verso 3, vamos a ver que el Señor dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Allí colocó el lapso de tiempo en que el cuerpo vive, lo más que puede vivir un hombre. Y habla del reconocimiento del Creador, esta naturaleza caída, de esta ley del pecado que reside en nuestros miembros. Pero su plan de salvación para el hombre también fue diseñado desde los inicios, desde el principio. Y allí es donde vemos plasmado Juan 3:16, ¿verdad? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para cerrar vamos a ir a Romanos capítulo 10, verso 9. Y dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto es lo que llaman la confesión de fe, dando la oportunidad de ir tras la promesa de salvación de tu alma una vez muerto tu cuerpo. Esta es la gran angustia que todos tenemos siempre. ¿Qué va a suceder conmigo cuando muera mi cuerpo? Garantiza tu paso a la eternidad al lado de Jesús y de todas aquellas personas también que creyeron en Jesús a lo largo de toda la humanidad, para que puedas vivir esa vida eterna que Él promete, para poder tener acceso a esa eternidad del alma que siempre estuvo allí y que la perdimos por el pecado.
Les doy las gracias una vez más. Quería agradecer a todas aquellas personas que se han estado sumando a este pequeño grupo de amantes de la palabra. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los prospere. Y gracias a todos una vez más. Gracias y nos vemos en un próximo espacio.